Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo va bien? Buenos días, profesor. Muy Bien, todo buenos bien. días a todos. Buenos Ok, días. buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar una semanita más de clase, que esta semana tenemos fiesta, ¿verdad? El viernes. ¿Ya estudiaron para su primera fiesta? Más o menos. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema 4. Vamos a ver si ya acá terminamos de una vez. No, yo creo que no. Vamos a tardar todavía un poco más por el ejercicio que vamos a hacer. Bueno, el viernes estábamos platicando de los tipos de datos, ¿no? Este, Estuvimos ya comentando de la clasificación de los tipos de datos, de la importancia que tiene asignar un tipo de dato correcto al momento de hacer un diseño lógico, ¿no? Y comenzamos a ver lo que era la parte de las cadenas, ¿ok? Vimos que, bueno, hay una clasificación en cadenas de caracteres o cadenas binarias. Las cadenas binarias comentamos que en realidad son flujos de bytes, en donde tal cual no se hace ningún tratamiento en cuanto a juego de caracteres, sino que tal cual se almacenan. Y comentamos que las cadenas binarias pues ocurren, bueno, se representan pues prácticamente datos binarios que pudiéramos almacenar al interior de una base de datos, que pueden ser imágenes, audio, video, etcétera, ¿no? PDFs, etcétera, todo lo que puede ser archivos binarios, ¿no? Que nos interesa almacenar, en la base de datos. De repente, me han comentado algunas veces que sí es correcto almacenar, por ejemplo, las imágenes, ¿no? Dentro de una base de datos. O si nada más se guarda la ruta o la referencia y la imagen se guarda por separado. La respuesta sería, a menos que hubiera algún requerimiento muy particular, generalmente toda la parte de los binarios también se guarda dentro de la propia base. O sea, en sí los archivos se guardan dentro, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué tipo de datos se utiliza, pero el desempeño que ofrece hoy en día ya las bases de datos para manejar binarios es realmente el mismo a que si lo tuviéramos por fuera. Entonces realmente no hay mucho este, problema si se guarda al interior de la propia base, ¿no? En la mayoría de los casos se hace eso, por las ventajas que se ofrecen, ¿no? Al tenerlos, delegarle a la base que administre nuestros datos binarios, pues tenemos todas las funcionalidades que nos ofrece la propia base para cuidar estos datos binarios, ¿no? Entonces, casi siempre se opta por utilizar la base. Por ejemplo, eh, hay muchas bases de datos que guardan, no sé, la foto por ejemplo, la base de datos de línea, pues ustedes sabrán que almacena la foto, ¿no? La foto de todos nosotros, la que aparece en la credencial. Todas las imágenes que aparecen en la credencial se almacenan en la propia base de datos. La foto, inclusive las 10 huellas, ¿no? Las 10 huellas que les toman, la firma, se almacenan, están en la misma tabla en la misma base de datos se almacenan todas estas imágenes, ¿no? Bueno, entonces, entrando ya a detalle a lo que eran las cadenas binarias, perdón, de caracteres, que fue con lo que empezamos a revisar, comentamos un poquito de lo que es los juegos de caracteres. Aquí al respecto vamos a dejar una pequeña tarea, no sé si está por aquí marcada, déjenme ver, no sé por qué no está, pero bueno. Este, en esta tarea que me gustaría que hiciéramos, primero, investigar así a nivel general lo que es un juego de caracteres. ¿Qué es un juego de caracteres? Lo voy a poner aquí. Aquí. ¿Qué es un juego de caracteres? No sé por qué no me pone los acentos esta cosa, hablando de juegos de caracteres, ¿verdad? Pero bueno. Y de aquí, algo que estaría interesante es generar una tabla.
generar una tabla. Esa tablita lo que va a contener es lo siguiente. La clase pasada platicamos que, por ejemplo, caracteres que son básicos, ¿no? El primer juego de caracteres que normalmente está con el código ASCII, tienen el mismo código en cualquier juego. Si se fijan, por ejemplo, la A minúscula, su código es el 61 en cualquier juego de caracteres. Lo mismo para la B. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otros caracteres que no son tan básicos? Por ejemplo, como la A con acento o la ñ, ¿no? Entonces, en esta tablita sería agregar tres caracteres e investigar su correspondiente código en tres diferentes juegos. Pueden ser estos mismos o puede ser cualquiera, el que ustedes elijan. Puede ser el ISO 88, UTF-8, UTF-16 o algunos otros. Entonces sería poner aquí sus tres caracteres, a lo mejor la ñ, a lo mejor la A con acento, ¿no? Y uno que sea común. Bueno, aquí les puse A y B, ustedes elijan otro, por ejemplo, la C. O sea, uno que sus valores sean el mismo y los otros dos eh, puede tener valores diferentes, ¿no? Dependiendo del juego de caracteres que seleccione. Entonces, en esto consistiría esta tarea, ¿ok? Bueno, a ratito se las pongo las instrucciones en claro. Muy bien, entonces, ya de esto que después de la revisión de los juegos de caracteres, vamos a revisar ahora la clasificación en cuanto a cadenas de longitud fija y de longitud variable. De longitud fija, la característica que tienen es como su nombre indica. Si nosotros, por ejemplo, declaramos en una columna como una cadena de longitud fija de 8, todas las longitudes de las cadenas van a tener esa longitud, sin importar su contenido. Entonces aquí, como pueden observar, la cadena, ¿no? No necesariamente ocupa todas las casillas, pero su longitud es siempre la misma. Eh, las, las posiciones que no se utilizan, el manejador las rellena con espacios, ¿ok? Entonces, aquí, pues, ¿qué desventaja y ventaja? Bueno, la desventaja, pues, es que no estamos utilizando todo el espacio, ¿no? En muchas de las ocasiones, ¿ok? Ustedes preguntarían, ¿y por qué quisiéramos tener puras cadenas así rellenas con espacio? Bueno, a nivel general, cuando las cadenas tienen la misma longitud, su manipulación se vuelve más ágil, ¿no? ¿Qué será más fácil? Manipular cadenas que que tienen la misma longitud o que pudieran tener longitud variable. Pues si tienen la misma longitud, su manipulación se vuelve un poco más sencilla, ¿no? Al tener todo de longitud fija. Entonces, pero pues tenemos este detalle, ¿no? ¿Cuál sería aquí tal vez la recomendación cuando tengamos columnas cuyo contenido es prácticamente fijo? No sé, a lo mejor una curve, que sabemos que siempre su longitud es 18, pudiera ser el caso, ¿ok? Aunque ahorita hay una recomendación de este manejador que ahorita revisamos. O columnas, por ejemplo, que tienen uno o dos caracteres, ¿no? Por ejemplo, una columna que digamos la columna tipo. Y a lo mejor la columna tipo solamente tiene un carácter, ¿no? Tipo A, tipo B o tipo C. Aquí pues, tal vez podría convenir un carácter, una cadena de longitud fija, puesto que siempre guardamos un solo carácter, ¿no? Podría ser este el caso. Entonces, en SQL, para representar una cadena de longitud fija, se utiliza el tipo de dato char, ¿ok? Entre paréntesis se le especifica la longitud de la cadena, ¿ok? Por ejemplo, un char de 10 significa una cadena de caracteres de longitud 10 o un char sin ponerle ningún valor. El default es 1, ¿ok? Bueno, por otro lado están las cadenas de longitud variable. A diferencia de una cadena de longitud fija, aquí sí se almacena en disco únicamente el espacio que se ocupa. No se rellenan con espacios. ¿Ok? Eh, aquí
Al tener longitudes variables, en teoría debería de haber, bueno, hay una pequeña penalización porque, bueno, manejar cadenas variables pudiera ser un poco más complejo que el manejar longitudes fijas. Pero bueno, aquí es donde viene la sugerencia. El manejador en caso de Oracle recomienda que utilicemos el tipo de dato varchar 2. Este tipo de dato me permite tener longitudes variables sin tener ese penalización en cuanto a manejo de cadenas de longitud fija. O sea, está optimizado este tipo de dato para manejar cadenas variables. Entonces, en la mayoría de los casos, se nos recomienda que utilicemos aunque las cadenas sean fijas, ¿no? Y es muy utilizado. A menos tal vez que tuviéramos eh, un atributo como entonces podremos hacer un char, pero en general se recomienda utilizar este tipo de dato, ¿no? Bueno, ahorita vemos el tipo de dato que se utiliza para este caso. Eh, las cadenas de gran tamaño, por ejemplo, estas dos me voy a adelantar ahorita aquí a la tabla. Vamos a revisar estos dos primeros renglones. Son los tipos de datos para cadenas de longitud fija y variable. Entonces, fíjense, en la primera columna está el estándar SQL, que en teoría todos los manejadores deberían de implementar, ¿no? Por ejemplo, el estándar SQL para cadenas fijas es char o character, ¿no? Acuérdense de esta sintaxis. ¿Quién se acuerda qué significan los corchetes que van aquí en la sintaxis? ¿Quién me dice? Que eran Opcional. opcionales, ¿no? O sea que puedo poner nada más la palabra char o character. Lo más común es utilizar char, casi nadie utiliza así la forma larga. Y vean que también está la longitud opcional porque por default es 1. Entonces, todos los manejadores prácticamente lo implementan igual. ¿Ok? Vean, Oracle, DB2, SQL Server, etcétera. Ponemos char, aquí se las puse como que en marcas en negrita, que es lo que más comúnmente se utiliza, char, y la longitud. ¿Ok? Para una cadena de longitud variable, vean que se utiliza más, bueno, el estándar define character varying o puede ser varchar. Varchar es lo que más se utiliza. En lugar de poner este, todo el nombre completo, ¿no? Character varying, no. Se pone var de variable, variable char, ¿no? De cadena de longitud variable. Y aquí sí vean que es obligatorio poner la longitud. Al menos debemos poner, pues, por lo menos una cadena de longitud 1. Y vean cómo lo implementan otros manejadores. No, la mayoría implementa igual el nombre largo, character varying, o varchar, pero vean, Oracle recomienda más varchar 2, ¿ok? Que es la versión optimizada de un varchar. Los demás manejadores, pues vean que tienen, todos soportan varchar, ¿ok? Varchar y así sucesivamente. Y tienen otras variantes, ¿no? Por ejemplo, long varchar. MySQL es el que tiene más variedad, ¿no? Tiene tiny text, text, medium, long text, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces esto es en cuanto a cadenas variables. Después viene las cadenas de gran tamaño. Aquí hay un límite, ¿no? Hay un límite con el tamaño de la cadena. En las versiones actuales, en este caso de este manejador, vean aquí un char, los rangos soportados que está entre 2000 y 4000. Un varchar 2, por ejemplo, tiene su longitud máxima de 4000, que ya hay, hoy en día ya hay algo que le llaman los tipos datos extendidos, que esto se puede extender hasta 32,000, ¿qué? 670, algo así. 767 me parece. Ok, o sea, 32,000 caracteres pudiera haber en una sola columna. Ok, bueno, ese es más o menos los rangos, ¿no? 4000 o 32,000 en su modo extendido para una cadena de longitud variable. Pero ¿qué pasa si yo quisiera guardar texto que no quepa ahí o que tenga más de 4000 o más de 32,000 caracteres?
abusado. O sea, esto en una sola celda, no en toda la tabla, en una sola celda. Hay otro tipo de dato que me permite almacenar eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quiero almacenar, no sé, todo el texto de un libro, ¿no? O cadenas de caracteres, ¿no? Muy largas. Todavía hay un tipo de dato que me permite almacenar cantidades mayores que se le llaman cadenas de caracteres de gran tamaño. Aquí se utiliza el tipo de dato que se llama CLOF, ¿ok? La C es de character, la L de large y la O y la B de object. Character large object. Entonces es un tipo de dato que, nótese, ya no le especifico su longitud, sino se crea para almacenar grandes cantidades de caracteres, texto, artículos, contenido de un libro, etcétera. ¿Ok? No sé, pudieran guardar toda la historia de su vida, ¿no? En una celda con tipo CLOF, ¿no? Aunque bueno, a veces como ingenieros, a lo mejor ni necesitamos un CLOF, ¿no? Un bar chart hasta de 100 sale, ¿no? ¿Cuál podría ser la historia? Nací, crecí, fui a la primaria, a la secundaria, ¿no? Llegué a la universidad y ahí me quedé, ¿no? Me morí en la universidad y ya se acabó la historia. Cortita, ¿no? Pero bueno, para otros casos podríamos tener aquí pues grandes cantidades de caracteres. Aquí está el tipo de dato CLOF, ¿ok? O en su forma larga puede ser Character Large Object, pero casi nadie utiliza la forma larga. Entonces puede ser CLOF. La mayoría de los manejadores lo implementan tal cual. Otros no. Por ejemplo, Postgres pone text en lugar de CLOF. O MySQL binary o binary o bar binary, ¿no? En el caso, fíjense lo curioso de Oracle, vean cuál es el rango. Un dato CLOF o CLOF puede almacenar hasta 8 teras. O sea, 8 teras en una sola columna, en una sola celda. 8 teras de texto, imagínense qué sería todo eso, ¿no? Bueno, lo que son los tipos de datos CLOF, bueno, vamos a ver ahorita de una vez para hacer la aclaración. Bueno, ese es en cuanto a cadenas de caracteres de gran tamaño. Todavía hay un tipo más de cadena de caracteres que dice juego de caracteres cadenas de caracteres en diferente juego de caracteres. Entonces se recordarán el viernes que comentamos que cuando la base de datos se crea, le tenemos que indicar el juego de caracteres con el que va a tener el juego de caracteres. Cuando ustedes crearon su base en la práctica complementaria 2, le asignaron un juego de caracteres a su base, ¿ok? Que es un juego de caracteres recomendado por Oracle, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una peculiaridad. Es un juego de caracteres basado en UTF-8, pero tiene una peculiaridad, ¿ok? Este juego de caracteres. Voy a abrir aquí rápidamente la práctica para que recordemos esa parte que es importante para explicar bien. Entonces, déjenme abro aquí. Fue en la práctica complementaria 2. Aquí ustedes hicieron esta configuración. En una de las pantallas de DBCA, justamente configuraron ese juego de caracteres que sería esta de aquí. Por aquí anda. Aquí está. ¿Ok? Este es el juego de caracteres que ustedes configuraron al 32 UTF-8. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa este juego de caracteres? De la clase pasada comentamos que, pues dependiendo del juego de caracteres, ¿no? Es el soporte que tiene ese juego para almacenar cierta cantidad de caracteres. Por ejemplo, si es un ASCII, pues tenemos un, este, un juego de caracteres limitado, ¿no? A un byte, ¿no? A un byte. Si utilizamos otros juegos de caracteres, pues tenemos más, ¿no? Hay juegos de caracteres de 2 bytes y así sucesivamente. Entonces,
es importante, ¿no? Definir qué juego de caracteres. Si es una base de datos que va a tener, por ejemplo, soporte para diferentes lenguajes, ¿no? Sobre todo los caracteres, si nuestra base va a guardar, por ejemplo, texto en diferentes lenguajes, ¿no? Inglés o juegos de caracteres de Europa o de Asia, ¿no? Que tienen, sobre todo la parte de países como eh, China, Japón, que tiene sus caracteres no nada más para cuestiones de fonética, ¿no? Sino para significado de palabras en una sola imagen, en un solo carácter, ¿no? En una sola figura. Entonces hay una gran variedad y ya no caben aquí, ¿no? O si tenemos una base de datos así, lo que se recomienda es tener pues un juego de caracteres más universal. ¿Se acuerdan que platicamos de lo que era Unicode? Unicode tiene esa característica, que es un juego de caracteres que ocupa más espacio, requiere más espacio, pero permite almacenar cualquier carácter que hoy en día puede representarse, ¿no? Hasta los emojis y cosas así, ¿no? Eh, entonces, si tenemos una base de datos que puede ser así global, podemos utilizar un juego de caracteres de tipo Unicode, ¿ok? Este juego de caracteres que ustedes aquí configuraron es Unicode, por eso se fijan, dice Unicode. Pero tiene una ventaja este juego de caracteres, que a lo mejor dirían, oye, pero si yo quiero almacenar nada más las letras básicas, la A, la B y la C, podríamos decir que un juego de caracteres Unicode le quedaría muy grande, ¿no? Porque pues vamos a ocupar mucho espacio para almacenar caracteres básicos, ¿no? Entonces, este juego de caracteres al 32 UTF-8 tiene la ventaja que si el carácter es muy básico, ¿ok? Nada más va a ocupar un byte. Y si es un carácter, no sé, a lo mejor un carácter, por ejemplo, el símbolo algunos símbolos que no son tan básicos, ¿no? Que ocupan, no sé, tal vez 4 bytes. Entonces ahí va a crecer. O sea, es un tanto dinámico, ¿ok? Y nos ofrecen buen desempeño, aunque de repente tenga que tener un tamaño dinámico, tiene buen desempeño. Entonces de ahí que recomiendan utilizar este juego de caracteres a menos que tengamos una base de datos que sea exclusivamente para un lenguaje, por ejemplo, el lenguaje inglés, pues uno más sencillito nos puede funcionar, ¿no? Eh, muy bien. Entonces, ese es el que normalmente se recomienda y es el que estamos usando. Pero vean ¿qué sucede? Supongamos que definimos un juego de caracteres muy pequeñito, que nos digan, no, mira, ¿sabes qué? Nuestra base no necesita un juego de caracteres tan elevado como un Unicode. Vamos a ponerle un ASCII, por ejemplo. Ok, toda la base puede funcionar bien, pero ¿qué tal si hay excepciones? Toda la base de datos tiene el juego de caracteres ASCII, pero a lo mejor tenemos una tabla que tiene una columna. Solamente es esa columna en donde vamos a guardar valores de diferentes lenguajes, ¿no? Una sola columna. Todo lo demás puede quedar en ASCII. Entonces, imagínense, por esta columna vamos a cambiar todo el juego de la base, pues no. Sería mucho, este, digamos, sería demasiado para si nada más tenemos una columna, ¿no? Que digamos tiene caracteres de diferentes lenguajes. Para esos casos se puede utilizar al momento de crear la tabla un tipo de dato que se llama National Char o National Bar Char. ¿Ok? La palabra national hace referencia a la posibilidad de tener un juego de caracteres diferente, pero aplicado nada más a la columna, ¿no? A la columna que querramos que tenga un juego de caracteres diferente. ¿Ok? En este caso se utiliza un Unicode en el caso de Oracle. ¿Ok? Aquí dice, bueno, ¿quieres utilizar un juego de caracteres más genérico? Entonces se utiliza un Unicode. Esta es otra variante de otro tipo de dato, otro juego caracteres Unicode, pero lo podemos utilizar para estas columnas. ¿Ok? Entonces aquí es el que ustedes también, bueno, se seleccionó que este es el default. Aquí no hicieron ningún cambio tampoco. ¿Ok? Pero este juego de caracteres se utilizaría para situaciones sobre todo
donde tengamos un juego de caracteres muy básico y tengamos una que otra columna que requiera un Unicode, por ejemplo. ¿Ok? Para eso se utiliza. Entonces, los tipos de datos son estos. En la N de National, el estándar SQL lo define así. National Character, ¿ok? O nchar, o puede ser character n, y luego viene character set, y aquí ponemos el juego de caracteres que utilizaríamos para la columna, ¿no? Que querramos cambiarle el juego de caracteres. Que por ejemplo en el caso de Oracle no lo utiliza, nada más utiliza National Character y la longitud, o puede ser nchar. Nchar es lo más común de National. Y vean que no se le pone aquí el juego de caracteres, porque siempre se utiliza un Unicode. ¿Ok? ¿Quieres cambiarle el juego de caracteres? Pues de una vez utiliza un Unicode, ¿no? ¿Para qué me dices cuál quiero? De una vez súbelo hasta un Unicode para que pues, puedas guardar cualquier carácter. ¿Ok? Y bueno, hay muchos más conceptos de lo que son los juegos de caracteres, cómo se representan, etcétera. Pero bueno, para efectos de nuestro curso, que es básico, con que se queden con la idea de lo que es un juego de caracteres, ¿no? De la importancia que tiene para una base de datos es suficiente. ¿Ok? Bueno, aquí el mensaje nada más que les diría es, si tienen una base de datos que es global, internacional, que van a guardar muchos caracteres en diferentes lenguajes, un Unicode puede ser buena opción. ¿Ok? Y si tienen una base muy sencillita, que nada más van a utilizar un solo lenguaje o un juego de caracteres muy reducido, si tienen esa certeza, podrían utilizar uno más simple que un Unicode. ¿Ok? Bueno, de esto alguna duda, algo que no se haya entendido en cuanto a cadenas binarias y cadenas de longitud fija y variable. No, profe, todo claro. Bueno, entonces vamos ahora nada más para terminar lo que son las cadenas con las cadenas binarias. Las cadenas binarias, me voy aquí a pasar a la siguiente parte, es esta de aquí. Se utiliza el tipo de dato, en lugar de clof, se utiliza el tipo de dato blob. ¿Ok? Blob, vean la diferencia. C es de character, B es de binario. Blob Binary Large Object. ¿Ok? Es un tipo de dato que me permite almacenar cadenas binarias. El estándar lo define como blob o como Binary Large Object. ¿Ok? Lo más común es utilizar blob. ¿Ok? Les decía que podemos almacenar aquí audios, video, imágenes. Vean, por ejemplo, los rangos que permite almacenar hasta 8 teras en una sola celda. O sea, prácticamente en una celda podríamos guardar una película entera, ¿no? En esa misma columna. ¿Ok? Imágenes, fotos, etcétera. ¿Ok? Algo a lo mejor aquí importante que mencionar es que para el caso particular de lo que es un club o un blob, se hace un manejo diferente. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el contenido de una tabla, pues vemos tal cual su valor, ¿no? Los valores que pueda tener aquí la tabla, valores numéricos, cadenas, etcétera. ¿Ok? Pero en el caso de un blob y de un club, cualquiera de los dos, el manejo es diferente. Aquí en realidad en la celda no se guarda en sí el valor porque imagínense guardar aquí los 8 teras en la celda. Sería muy pesado estar cargando los 8 teras a la hora de obtener un registro. Entonces no se hace así porque sería muy ineficiente, ¿no? En realidad lo que tiene aquí la celda es un puntero. Es un puntero. ¿Ok? Este puntero pues obviamente tiene una longitud pequeñita. Y este puntero, como se lo indica, pues es una referencia a ya la ubicación en disco donde se encuentran los datos. Entonces, cuando leemos el contenido de una celda de tipo blob o club, en realidad lo que estamos leyendo es el puro puntero. Ya para acceder a los bytes, ¿no? de ese puntero, necesitamos aquí un poco de programación, ¿no? Programación para poder leer o hacer
obtener todos los bytes, guardarlos en un arreglo y ya después vemos qué hacemos con ellos, ¿no? Con los datos de ese arreglo. Entonces, eso es lo que hace diferente a un CLOB y a un VLOB de otros tipos de datos, ¿no? Ese puntero que me lleva, ¿no? A una parte diferente del disco donde se encuentra el dato. Para esto utilizamos PLSQL. Por ahí del tema 10, pues vamos a aprender esto. Por ejemplo, vamos a hacer un programita que se encargue de bajar unas imágenes de internet y esas imágenes las vamos a almacenar en la base de datos en una columna de tipo blob. ¿Ok? Bueno, esta no, esta es numérica, ¿no? Acá, aquí. ¿Ok? Y bueno, en su momento lo veremos. Ahorita lo importante es que se queden con la idea, ¿no? Un tipo de dato blob y clob no contiene en sí todos los datos, ¿no? Sino es un puntero hacia otra ubicación. Bueno, entonces, hasta aquí sería lo que son las cadenas, ¿ok? Entonces, con esta explicación, ya ustedes cuando estamos haciendo un diseño lógico, pues debemos de decidir primero, esta columna que requiere cadena de longitud fija, cadena de longitud variable, ¿ok? ¿Cuál de las dos es lo correcto? Segundo, es una cadena larga que de plano no cabe en un varchar, por ejemplo. Entonces puedo optar por un silo, ¿ok? Y finalmente, si tengo cadenas binarias, como son audios, videos, pues utilizo un blob. Entonces, con base a la naturaleza del tipo, de lo que nos piden, ¿no? Por ejemplo, si se nos pidieran almacenar el código de barras de un boleto, ¿no? En donde pues es una imagen que tiene aquí todas las barras. ¿Qué tipo de dato podríamos utilizar si es una imagen? O, por ejemplo, si nos piden guardar este, el PDF del boleto, ¿no? El PDF que se genera. ¿Qué tipo de dato sería este? Sean binarios, ¿no? Son cadenas binarias, por lo tanto sería un ¿qué? Un BILOF, ¿no? No sé si les ha tocado, por ejemplo, hacer una compra por internet y les mandan la factura. Por un lado les mandan un PDF y por otro lado les mandan la factura en XML. ¿Alguien ha visto que es un como especie de documento XML? ¿No? ¿Nadie les ha tocado? De hecho, también en las páginas estatales, cuando se consulta el agua. Otra vez, no alcancé a escuchar lo último. Decía también en páginas estatales, por ejemplo, cuando consultamos el recibo de agua, Ajá, también te da la opción de descargar en formato PDF y el formato XML. ajá. Por ejemplo, en versiones viejitas de las bases de datos, este XML, como es un texto muy grande, es texto, se solía guardar en un club, por ejemplo. Hoy en día ya con las bases XML se guarda en su propio tipo de dato, pero pues este podría ser un ejemplo de una cadena de longitud muy grande, ¿no? Ok. Entonces, bueno, eso es en cuanto a caracteres. Vamos ahora con, si no hay duda con eso, con la parte de los tipos de datos numéricos. En laboratorio de la semana pasada ya medio les expliqué un poquito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a retomarlo. Los tipos de datos numéricos podemos clasificarlos como exactos o aproximados. No confundirse, el hecho de que sea exacto no quiere decir que sea entero. O sea, podríamos tener un número exacto con punto decimal. La palabra exacto se refiere a que son valores numéricos en donde de manera precisa conocemos el total de dígitos, tanto de la parte entera como de la parte decimal. Si esto es válido, si lo conocemos y si siempre son hasta cierto punto, entonces lo podemos considerar como un valor numérico exacto. Un aproximado sería cuando no tenemos certeza de cuántos decimales sobre todo, o inclusive cuántos enteros va a tener nuestro número. Entonces normalmente se utiliza para
cálculos matemáticos, ¿no? Donde queremos guardar toda la precisión posible, que podemos tener un número bastante grande de decimales o de enteros, entonces lo podremos considerar con un valor numérico aproximado. El valor de pi, por ejemplo, ¿no? El valor de e podría ser ejemplos de valores aproximados, ¿no? Donde no tenemos un fin claro realmente. Ok, para ambos casos se utilizan dos conceptos. Bueno, en especial para los exactos se utilizan dos conceptos, la precisión y la escala. Estos conceptos son bien importantes. En la mayoría de los tipos de datos, cuando estemos haciendo modelos, tenemos que especificar la precisión y la escala. ¿Ok? Aquí igual, a veces se confunden porque pensamos que la precisión es la parte entera y la escala es la parte decimal. Eso es falso. La precisión, digamos que es el total, ¿no? La longitud de todo el valor numérico, incluyendo la parte decimal. Y lo que es la escala es, ahora sí, nada más la parte decimal. Esta sería la escala. Por lo tanto, si quisiéramos saber cuántos dígitos va a tener la parte entera, tendríamos que restar, ¿no? El valor de la precisión menos el valor de la escala. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál creen que sea si definimos un tipo de dato number de 10,4? ¿Cuál sería el número máximo que podríamos almacenar en cuanto a la parte entera? Sería 10 menos 4 igual a 6. ¿Qué quiere decir? Que podemos almacenar a lo más 9, 9, 9, otros 3, así, hasta ahí. Y de aquí, pues 4 decimales. ¿Ok? En total suman 10. Se suman 10, ¿verdad? Sí. Entonces, este sería el número más grande que pudiéramos almacenar. ¿Ok? Que déjeme decirles que aquí el manejador lo que hace es que si le pongo otros dígitos a la parte decimal, lo que hace el manejador es que lo trunca. Esto lo desprecia. Si la precisión es muy chiquita. Perdón, si la escala es muy chiquita. Pero si aquí agrego otro dígito en la parte entera, otro 9, aquí sí ya el manejador me marcaría un error. O sea, con la parte entera ya me diría, ¿sabes qué? Tu number es de 10,4 y aquí estás intentando insertar o un valor numérico de 7 dígitos, ¿no? Lo cual sería incorrecto. ¿Vale? Entonces, esta es la escala, ¿no? Bueno, comentábamos también la semana pasada que, por ejemplo, ¿qué tipo de dato creen que pudiera tener una llave primaria artificial? Una llave primaria artificial, pues vimos, es un consecutivo, ¿no? Que va creciendo. ¿Cuánto debería de medir la precisión y la escala para una llave primaria? De entrada a la escala, ¿cuánto debería de ser su valor si es una llave primaria artificial? Pues 0, ¿verdad? No necesitamos parte decimal. ¿Y la precisión qué se les ocurre? Dependería un poco de la naturaleza de la tabla. Por ejemplo, si es un catálogo de, ¿qué les gusta? El catálogo de países de todo el mundo. Vamos a guardar un registro por cada país. ¿Cuánto le pondrían a la precisión? 128. 128. ¿Qué opinan los demás? Si le pongo una precisión de 128, ¿qué significaría? Que habría muchas combinaciones, ¿no? O sea, Sí. muchas, vaya. O sea, estaríamos diciendo que podríamos almacenar hasta 128 nueves. Es mucho, ¿no? Sí, 3, por ejemplo, exacto. A lo mejor 3. Con un 3,0, ¿cuál sería el número máximo que pudiéramos almacenar? 999. 999. O sea, estaríamos limitados a que no habría más de 1000 países, ¿no? Si eso está bien, pues se puede quedar un 3,0. ¿Ok? Abusados. El número de precisión indica el número de dígitos, ¿ok? No el valor máximo, el número de dígitos que tendría todo
todo el valor numérico, ¿no? Muy bien, pero por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una tabla, a lo mejor, estudiante ID en una tabla de estudiante de la facultad? Estudiante ID. ¿Qué tipo de datos sería estudiante ID primero que nada? Un tipo de dato numérico, pues, tal vez. ¿Y su precisión cuál Sí, sería? 9. 9. ¿Y la escala? 0. 0. Si ponemos 9, ¿qué me dirían? ¿Cuál es el número máximo que podría tener esta tabla? Ahora sí que 9 nueves, ¿no? Así, ¿cierto? ¿Qué número es ese? 999 millones. O sea que podríamos guardar hasta 999 millones de estudiantes. Bueno, puede ser. Ok. Entonces, no pasa nada si lo definimos muy grande. No hay penalización en la base de datos, pero generalmente estos valores grandes se dejan para tablas grandes que no sabemos con precisión cómo va a ser el crecimiento de la tabla a lo largo del tiempo, ¿no? Ok, les platicaba que en el laboratorio, que en el INE, por ejemplo, la tabla de ciudadano, que tiene un ciudadano ID. ¿Alguien se acuerda qué valor les dije que tenía esa tablita y cuál era la anécdota de ese tipo de dato? Ciudadano ID. ¿Qué precisión tendría ese tipo, esa columna? ¿O qué se les ocurre? Había dicho que 18, ¿no? Algo así. Ajá. O sea que, pues 18 es mucho, ¿no? Porque, ¿cuánto sería? ¿Qué número es 18? O sea, si aquí tengo 9, agregarle otros 9, ¿no? Sería así. Bueno, ni sé cómo quedaría acomodado. No sé, muchos números, ¿no? Imagínense esto 2 veces. Así. ¿Cuántos millones hay aquí? No sé. Todos estos millones, ¿no? Ya son billones, qué sé yo. Sí, no, son billones, 999 billones, algo así. 999 mil billones, ¿no? Ajá, creo que sí. Ok. Entonces, pues cuando vamos a llegar a esa cantidad de ciudadanos, ¿no? En el país. Pero bueno, aquí la justificación del usuario fue, pues yo le voy a poner, porque esto se lo delegaron, ¿no? Al usuario final. Oye, usuario final, dime cuál podría ser la precisión. ¿Cuántos ciudadanos esperas? ¿O cuántos registros esperas en esta tabla? Y en lo que hizo el usuario fue dar un número muy grande, de tal manera que el usuario dijo, pues para cuando yo me muera, me voy a asegurar de que este número sea lo suficientemente grande, de tal manera que si llega a haber un problema de desbordamiento porque ya no alcanzan, seguramente en esas fechas yo ya no voy a vivir, entonces que lo resuelva quien se quede, quien viva en esos tiempos, ¿no? Entonces, pues fue buena estrategia, ¿no? Dice, esa base de datos, ¿cuándo se creó? Uy, ya tiene tiempo. ¿Qué sería? No me acuerdo porque antes de esa base había otro sistema cuando se manejaba todo antes el padrón lo manejaban de manera estatal, me parece una cosa así. Y ya después lo hicieron centralizado, hicieron una sola base de datos. Pero eso sería, no sé, la verdad, yo creo que por ahí de a cerca del año 2000 más o menos. Supongo, no me hagan mucho caso. O sea, por lo menos ya tiene sus 20 años esa base así como está actualmente. Por lo menos ya tiene sus 20 años. Ok. Unos 30 años yo creo que más o menos ya deben de andar. Ok. Algo así. Bueno, eso les digo porque, bueno, por ejemplo, a mis papás les tocó todavía anotarse en el padrón cuando no les pedían casi ningún requisito. Casi les iban a tocar la puerta por si se quería registrar en el padrón. ¿Ok?
Y ya no les pedía nada, nada más casi los anotaban en una hojita y ya con eso les daban su credencial. ¿Ok? Bueno, entonces, pero sí más o menos debe tener esa cantidad de años. Ok, entonces eso es en cuanto a tipos numéricos. Vamos a ver lo que define el estándar. El estándar define varias variantes, int o integer, small int, y aquí viene lo que les platicaba, numeric con su precisión y su escala. Vean que es opcional. Ahorita vemos qué pasa cuando es opcional. Pero vean, Oracle hace algo interesante. Para hacer esto más sensible, vean, para integer, ¿qué dice Oracle? Yo voy a utilizar number. Para small int, ¿qué voy a utilizar? Number. Para numeric, ¿qué va a utilizar? Number. Entonces, para Oracle todo es number. ¿Ok? Y nada más vamos manipulando la escala. ¿Ok? Escala y precisión. O más, perdón, al revés. Primero la precisión, luego la escala. Entonces, este manejador, pues obviamente nos dice que utilicemos number para todo. Ya dependiendo en la columna, podemos ponerle o no una escala, una precisión. ¿Ok? Inclusive para un tipo de dato aproximado que ahorita vamos a ver, también se utiliza number. Otros manejadores pues utilizan sus propios variantes, ¿no? Integer, todos implementan más o menos integer, ¿vean? ¿Ok? De hecho, Oracle también soporta integer aquí. Pero en realidad lo que hace Oracle es que con estos datos, tipos de datos, los convierte a number en realidad. ¿Ok? Y MySQL, por ejemplo, int, medium, MySQL siempre con sus medium y sus longs y sus text y sus big, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esto es en cuanto a tipos de datos numéricos. Para los aproximados, vean que se utiliza otros tipos de datos que pueden ser float o real double precision. Ese es el estándar, pero vean otra vez lo que hace ahora. Number y number. Si le quitamos la precisión y la escala a number, nos daría la posibilidad de poner cualquier precisión y cualquier escala, ¿no? Mientras no nos pasemos del rango, podemos poner cualquier número. O sea, los valores máximos si le quitamos, si no lo limitamos con precisión y escala, entonces si no le ponemos nada, vamos a tener los valores máximos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos valores máximos? Por ejemplo, vean, para el máximo valor de una precisión es 38 nueves. O sea que podríamos definir un tipo de dato numérico con 38, ¿ok? Coma 0, por ejemplo. O sea, 38 nueves. Es un número bastante grande, ¿no? Y la escala también me parece que es bastante grande, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un montón de números, ¿ok? Bueno, hay otros tipos de datos, hay mucho más que ver. Nos podemos pasar platicando de ello un buen rato, pero bueno, con lo más básico ahorita es suficiente. Saber que existe una precisión y una escala y para qué sirve. ¿Ok? Bueno, esto es en cuanto a números. Vamos a ver, a platicar brevemente ahora de las fechas. Las fechas aquí sí hay un relajo impresionante. El estándar define esto. ¿Ok? Pero cada manejador como que no siguió mucho aquí el estándar, ¿no? Como que es bien diferente en cada manejador. Por ejemplo, el estándar definió estos tipos de datos básicos. Date, time y timestamp. Date es una fecha que implica año, mes, día. Time significa la hora, ¿no? Hora, minuto y segundo. Y timestamp sería la combinación de los dos. Año, mes, día, hora, minuto, segundo y hasta milisegundos. Es lo que define el estándar, pero vean que, por ejemplo, en el caso de Oracle lo maneja distinto. Una fecha, por ejemplo, para el caso de Oracle, llega hasta el segundo, no nada más hasta año, mes, día, llega hasta aquí. Entonces, por ejemplo, si en un modelado nos piden guardar fecha y hora, con con una sola columna podemos almacenar ambas cosas. Y de hecho es lo más recomendable, ¿no? No separar en cuanto a fecha y hora.
sino ponerlo junto en un tipo date para este manejador. ¿Ok? Para un timestamp, por ejemplo, para un timestamp o un time, más bien, para un time, utiliza el mismo tipo de dato, date, otra vez. Entonces vean como que un poquito la idea de este manejador es tratar de definir las menos variantes posible para que sea más fácil su manejo. Y para un timestamp, pues también utiliza date. Vean. ¿Ok? Entonces para todo es date, date. ¿Cuál es el único caso en donde vamos a utilizar timestamp en el caso de este manejador de Oracle? Cuando necesitemos almacenar más allá del segundo. ¿Ok? Hay una precisión, me parece, de 10 dígitos más abajo del segundo. O sea, pues ya es una precisión bastante buena, ¿no? O sea, a nivel de 10 dígitos adelante del segundo, imagínense cuántos son, ¿no? Microsegundos, qué sé yo, más hacia abajo. Ok. Bueno, entonces esos son los tipos de datos en cuanto a fechas. Entonces recuerden, en el caso de Oracle, la fecha llega hasta segundo, no hasta el día, ¿no? Bueno, entonces, ese es en cuanto a fechas. Otra cosa importante. ¿Cómo creen que se almacene la fecha internamente? Las fechas, vean que normalmente utilizamos formatos, ¿ok? Pero ¿cómo creen que se almacene? ¿Alguien, por ejemplo, ha visto cómo manejan las fechas los lenguajes de programación? De repente podemos hacer operaciones entre fechas. Por ejemplo, ¿qué pasa si a esta fecha le sumo 1? ¿Qué significa hacer suma de una fecha con un valor numérico? ¿No? ¿Nadie? En teoría ustedes llevaron Java, ¿no? En alguno de estos semestres les dieron, bueno, programación orientada a objetos, pero creo que la mayoría de los profesores les da este lenguaje, ¿cierto? ¿O alguien vio un lenguaje diferente a este cuando vieron programación orientada a objetos? ¿Qué lenguajes les dieron? ¿Puro Java? En mi caso sí, profe. ¿Alguien les dio? ¿Y los demás? ¿O ni vieron este tema de programación orientada a objetos? Esa es una materia, ¿no? Esta, lenguajes, ¿qué? ¿Cómo se llama? Programación orientada a objetos, ¿no? Ok, puro Java, dicen aquí. Ok. ¿Y a poco no les gustó ese curso? ¿O odiaron el lenguaje? No, sí nos gustó. Está bueno, dice, está bueno. Ok. Fue intenso, dicen por acá. Bueno, por ahí hay una clase que se llama Date. ¿No les platicaron cómo se maneja una fecha internamente? No, Oh, profe. ok, bueno, ahí les va. Pues las fechas internamente no crean que se guardan así como cadenas o con un formato de día, mes y año. En realidad las fechas son valores numéricos. ¿Ok? Dice, creo que cada lenguaje lo implementa de manera diferente, pero todos usan epoch. Ajá, exacto. Esta palabrita es muy interesante. ¿Alguien sabe lo que es esto? Epoch. ¿Qué es esto? Es un punto en el tiempo y de aquí hacia acá podemos medir el tiempo, pero empleando un valor numérico. Por ejemplo, en el caso de Java, este valor y en otros muchos aplicaciones se utiliza este punto de referencia, el 1 de enero de 1970. Ese es nuestro origen. Y de ahí para allá, digamos, hacia la derecha, en la línea del tiempo, las fechas son positivas, son valores positivos. Y del 70 hacia atrás son negativas. Por ejemplo, en el caso de Java, una fecha significa, en valor numérico, significa el número de milisegundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970 hasta la fecha. ¿Ok?
Algunos, ajá, aquí dice Antonio, es en segundos. En algunos sistemas se utilizan segundos, en algunos otros se utilizan milisegundos, pero al final pues es la misma idea, ¿no? Almacenar un valor numérico que me representa una fecha. Entonces, con base a esa referencia podemos saber la fecha actual o la fecha de hace 2 días o la fecha futura, etcétera. ¿Ok? Esto que vemos aquí son meramente de ver diagonal o guiones, son meramente formatos, pero internamente se guardan valores numéricos. ¿Ok? Entonces, por eso podemos hacer sumas. Por ejemplo, si le sumo 1, si le sumo un día, entonces es como si le sumáramos cierto valor a ese dato numérico. Y eso vamos a provocar que adelantemos o atrasemos una fecha. Entonces, realmente eso es lo que se almacena, ¿ok? En la base de datos. Estos son meramente formatos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la plática de las fechas, ¿ok? Entonces, nada más recuerden esto que comentamos, ¿no? Date, time, timestamp, que son los tipos de datos que normalmente se utilizan a la hora de hacer modelado, ¿ok? Hay otro, por ejemplo, que es interval. Interval es un tipo de dato que se sirve para, como su nombre indica, guardar intervalos de tiempo. ¿Qué columna creen que pudiera tener este tipo de dato? ¿Se les ocurre? Como para ponerle interval. En Excel también se maneja, ajá, sí, ese es la práctica, todas las aplicaciones que hacen uso de fechas internamente se manejan las fechas así como valores numéricos. Interval, por ejemplo, pudiera ser una columna que se llame duración. Por ejemplo, la duración de un curso. Duración. Entonces, este tipo de dato me permite guardar valores como, pues nuestro curso va a durar 3 meses con 2 días. ¿Ok? O irnos más hacia abajo. La película tiene una duración de 2 horas con 3 minutos con 15 segundos, ¿no? Entonces, este tipo de dato, ¿no? Podría ser representado con interval, ¿no? Periodos de tiempo que no están asociados a una fecha, sino a un tiempo inicial, tiempo final, ¿no? Un rango de tiempo. Bueno, y por último, otros tipos de datos que no entran tanto en la clasificación estándar o que son definidos por los propios manejadores. Boolean, por ejemplo, curiosamente en la versión que estamos usando en Oracle 19c no hay un tipo de dato Boolean. Se utiliza, por ejemplo, un numeric o number de 1,0, en donde por convención, si guardamos el 1, es un true. Si guardamos un 0, es un false. Así se ha manejado históricamente. Aunque me parece que ya en la versión 23c ya se incorpora este tipo de dato en la parte del SQL. ¿Ok? Bueno, Row ID es en sí un tipo de dato. Ya saben lo que es un Row ID. Un Row ID es parecido a un Row ID, pero se emplea para tablas indexadas, ¿no? B-File, fíjense, este B-File lo vamos a ver en el tema 10. Este es una especie de puntero que me lleva justamente al puntero de un blob, a un large object. ¿Ok? Es un locator que le llama. ¿Ok? Y así sucesivamente otros tipos de datos XML. Hoy en día también, por ejemplo, ya la mayoría de los manejadores relacionales hacen uso de JSON, tipo de datos JSON para guardar eh, datos ya en este formato. ¿Ok? Bueno, entonces con base a esto ya ustedes en sus modelos ya pueden proponer qué tipo de datos tendría cada una de sus columnas, ¿no? En sus modelos relacionales. Y eso lo van a hacer en la práctica 4 y en la práctica 6. ¿Ok? Bien. ¿Dudas en general de los tipos de datos? ¿Algo que nos haya entendido? Bueno. Ok. Entonces con esto ya prácticamente estamos terminando el tema número 4.
Por lo tanto, seguimos con nuestros pendientes, ¿verdad? Dijeron, ¿para qué me metí a este grupo, no? Mucho trabajo, pero bueno, ¿qué les digo? Queremos tener buen nivel de bases, pues no hay de otra, ¿no? No hay de otra, tenemos que estarle aquí trabajándole arduamente todo el semestre. Entonces, hoy vamos a hacer quiz del tema 3, ¿verdad? En un ratito más. Ya revisamos la serie del tema 3, ¿no? Entonces ya con esto hasta ahorita ya cerraríamos todo esto. ¿Qué tenemos pendiente ahora? Sí revisamos serie de tema 3, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Obviamente está la serie del tema 4, pero bueno, esto lo vamos a programar la próxima semana, la serie del tema 4 y el quiz del tema 4 también sería la próxima semana. Otra cosa que tenemos pendiente, las prácticas, la práctica complementaria 3 y también la práctica 3, los que están en el laboratorio, tenemos que ya entregarla. Entonces, y con esto, con este tema que hemos terminado, ya podemos también entregar la práctica 4. La dinámica que utilizo para las prácticas de modelado es algo parecido a las series. Vamos a revisar sus modelos, sus respuestas, sobre todo del modelo que tienen en la complementaria, pues para que chequen si están bien. ¿Alguien ya empezó a hacer la complementaria 3 o ya la tiene? Que ya deberían, ¿eh? ¿Ya la hicieron? El caso de estudio de la complementaria 3. O como ni les pongo fecha, ni la hacen. ¿Ah? No, sí, profe, ya lo estamos haciendo. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, esta misma semana vamos a hacer la revisión. No hay tiempo, dice aquí Rodrigo. Siempre tenemos ese problema nosotros, ¿no? Nunca hay tiempo. Ok. El borrador nada más. Ok. Eso es lo que vamos a revisar. Me interesa que ya tengan por lo menos su borrador hecho. Ok. De la práctica 3. Ok. Entonces, esta misma semana, ¿cuándo podríamos hacer esa revisión? Yo creo que el viernes. Ok. El viernes de esta semana no, pero el viernes es en la fiesta, ¿verdad? Entonces, no. Uy, entonces tenemos que ser el jueves. ¿Creen que el jueves puedan tener por lo menos su borrador? Es un solo diagrama, es nada más en Chen, ¿no? Sería su modelo. Ok. Me preguntan si es individual. ¿Se acuerdan que les platiqué ya de la dinámica? ¿No? De la dinámica de las prácticas. Que les comenté que de preferencia sea en equipo de 2 para que puedan comparar. Aquí lo que les pediré es que antes del jueves tendrían que hacer esa homologación. O a ver, vamos a hacer algo. Como tenemos el examen el viernes, seguramente van a estar estudiando y seguro ni la van a hacer, ¿no? Entonces vamos a pasarlo para el día martes, pero entonces el día martes, fíjense bien, vamos a revisar tanto la 3 como la 4, ¿eh? Porque si no nos vamos a atrasar mucho en el calendario. ¿Les parece? Sí, profe, parece justo y El próximo apropiado. martes vamos a revisar la 3 y la 4 juntas. ¿Qué significa? Para el próximo martes, ustedes ya deben de tener, por lo menos a nivel de borrador, pero ese diagrama ya debe de estar homologado. ¿A qué me refiero? Si están en equipo, ok, ese diagrama ya tuvieron que haberlo revisado entre los dos y llegar, digamos, a su versión, homologada. Esta versión homologada es la que van a validar el martes, ¿ok? Es importante que lo tengan hecho para el martes porque si yo les doy la respuesta sin hacerlo, ustedes ya van a estar influenciados con la respuesta. Entonces no tiene chiste, ¿no? Aquí lo importante es que practiquen su modelado antes de que yo les dé la respuesta. Y al final, para eso es la clase del martes, para que comparen sus respuestas contra lo que veamos el martes. Eso les va a ayudar también a aprender o a verificar que también están modelando.
La práctica, la práctica 3 la resolvimos realmente en el laboratorio, ¿no? Los que están en el laboratorio. Pero el de la complementaria no tienen la respuesta. Entonces, eso vamos a hacer tanto de la 3 como de la 4. Es un solo caso de estudio, entonces no deberían tardarse tanto. ¿Vale? Adelante, Luis. Sí, le comentaba que de la práctica 3 que hicimos en laboratorio nos faltó nada más modelar, perdón, una entidad de tarjeta que también se pedía. Correcto. Entonces, pues agrégala a tu modelo, ¿no? El próximo viernes vamos a revisar el modelo relacional del mismo caso de estudio. Ahí la podemos incluir. ¿Ok? Bueno. Entonces, una vez aclarado esto, recuerden, el próximo martes revisamos prácticas 3 y 4. Y por ahora, esta semana, pues nos enfocamos al quiz del tema 3 que ahorita vamos a hacer. Y con eso ya cerramos lo del primer parcial. Bueno, hay que hacer también serie del tema 4, ¿eh? Así que, pues bueno, esa vemos la siguiente semana cuándo. Bueno. Vamos a hacer para cerrar ya este tema un modelado de un caso de estudio, ¿ok? Completamente desde cero para que practiquemos todos los conceptos que vimos en este tema, tanto de diseño lógico como conceptual. Esto lo están haciendo en laboratorio, pero bueno, vamos a hacer aquí en la teoría un ejemplo completo para complementar más esa parte de modelado, ¿ok? Entonces, este es un caso de estudio de un colegio, basados para una empresa que administra colegios. Entonces, aquí están todas las reglas de negocio. Entonces, vamos a leerlo y pues hacer la misma técnica, ¿no? Empezar a hacer el modelado. Aquí la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a leer el caso de estudio. En lo que lo leemos, ustedes vayan tratando de identificar qué entidades podrían ser aquí útiles, ¿no? Y aquí la dinámica para avanzar un poco más rápido es que vean, el, el diseño conceptual ya está aquí, y es este. A esto tendríamos que llegar, ¿ok? Ahí está. Pero ¿qué le falta, no? Está como que incompleta, ¿no? ¿Qué ven que le falta a este diagrama? Las entidades. Las entidades. Entonces, para avanzar conforme vayamos haciendo el diseño, ustedes van a ir aquí identificando qué entidad va en cada rectángulo, qué entidad va, ¿ok? Y validen que los atributos pues son los que nos indican y que las relaciones que hay sean las correctas, ¿ok? Y lo que vamos a hacer aquí en clase para avanzar va a ser el diseño lógico. El diseño lógico, ese sí lo vamos a hacer aquí, desde cero. ¿Ok? Pero entonces a la par, conforme vayamos avanzando en el diseño lógico, ustedes vayan comparando para ver si el diseño conceptual, que es concuerda con el lógico. ¿Ok? Bueno, así deberían verse sus modelos en sus prácticas. Lo más compacto que se pueda, como pueden ver aquí. ¿Ok? Para que vean que no necesito hacer zoom para mostrar todo el modelo. ¿Ok? Lo más compacto que se puede, mejor. Lo mismo para un modelo relacional. Bueno, entonces vamos a leer las reglas. Entonces necesito aquí algunos voluntarios. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Inciso A, generar la lista de entidades candidatas como lo hemos venido haciendo. Considerando el modelo entidad-relación, analizar los elementos de diseño y escribir los nombres de las entidades faltantes. Y bueno, el B y el C lo vamos a hacer a la par. Realizar el diseño lógico empleando la transformación del modelo que tenemos abajo y empleando notación Crowsfoot, ¿no? Para generar el modelo relacional. Bueno, entonces ¿son cuántos puntos? Son 15 en estos 3 voluntarios que lean los primeros 5 puntos y luego de así del 6 al 10 y así. Adelante, Emilia, adelante. 1. Cada colegio está formado por varias escuelas. De cada colegio se requiere almacenar su nombre. 2. Para cada escuela se requiere almacenar el nombre y su clave. Cada escuela es administrada por un director, el cual a su vez es un profesor.
Cada director puede administrar una sola escuela. Para un profesor no es requisito que administre una escuela. 3. Cada escuela está formada por varios departamentos. Se requiere almacenar el nombre del departamento. 4. Cada departamento está dividido en un conjunto de áreas funcionales. Se desea almacenar los nombres de las áreas funcionales del departamento. 5. Cada departamento ofrece cursos. Otros departamentos se clasifican, por ejemplo, como departamentos de investigación, por lo que no ofrecen cursos. Se deben almacenar el tipo de departamento, de investigación o regular. Cuando se registra el curso, se debe indicar el nombre del curso, el cupo máximo, número de alumnos inscritos y el departamento al que pertenece. Ok, muchas gracias. Del 6 al 10, alguien. Adelante, Jonathan. Punto 6. Cada curso se imparte en varias clases a la semana. Para cada clase se indica la hora de inicio, hora fin, el día de la semana y el salón. Un mismo curso puede impartirse en varios salones. Punto 7. Para cada curso, en una semana se pueden dar como mínimo una clase y como máximo 5 clases. El curso lo imparte un único profesor. 8. El colegio requiere guardar los siguientes datos de cada salón: clave de 5 caracteres y cupo máximo. No en todos los salones se imparten cursos. 9. Para contar con una mejor comprensión de un curso, en algunos casos se recomienda tomar un curso previo. Para dichos casos se requiere asociar el curso recomendado. 10. Cada profesor pertenece a un departamento. Uno de estos profesores es el encargado de administrarlo, jefe de departamento. Los datos que se registran en un profesor son nombre, apellidos y RFC. Algunos profesores no imparten cursos. Muchas gracias. Vamos con la última parte del 11 al 15. Sería Sergio, adelante. ¿No? Sergio, ya se nos fue. Perdón, estaba muteado, bro. Adelante. 11. Un estudiante puede estar inscrito en 1 y hasta 6 cursos en un mismo periodo. Cada curso puede tener como mínimo 5 estudiantes y como máximo 35. Al final del periodo se registra la calificación del estudiante. Se requiere almacenar nombre, apellido del estudiante y número de matrícula. El estudiante debe proporcionar al menos un correo electrónico como medio de contacto. 12. Cada estudiante pertenece a una carrera. El colegio cuenta con un catálogo de carreras en el que se almacena clave de la carrera, nombre de la carrera y total de créditos. 13. Cada estudiante puede tener un asesor, el cual es un profesor. Solo aquellos profesores que así lo deseen pueden asesorar hasta 5 estudiantes. 14. Cada clase se imparte en un salón y cada salón se encuentra localizado en un edificio perteneciente a la escuela. Se requiere almacenar los datos del edificio, clave de 2 letras y descripción. No en todos los edificios se imparten cursos. Y 15. Cada año un asesor puede recibir varios bonos por su buen desempeño. Se requiere registrar la fecha de pago, el monto del bono y el número consecutivo, o sea, el folio de pago, que indica el número de pago. El folio está formado por 5 dígitos, por ejemplo, 001 para el primer pago, 002 para el segundo pago, etc. Muy bien. Aquí debe ser 3 dígitos, ¿no? Bueno, aquí ya tienen otro para una participación por ahí. Ahí ya me comentaron otro que por ahí dice que descargar en lugar de que descartar. Ok, bueno. De repente los correctores ortográficos, ¿verdad? Pero bueno, hacen de las suyas. Bueno, fácil, difícil. Con los ojos cerrados ya ahorita pueden hacer el modelo, ¿no? Ya son todos expertos en modelado de bases de datos. Eso espero, ¿verdad? Algo así como que venga en examen. Bueno, esto es el segundo parcial, acuérdense, ¿eh? No se espanten.
El primer parcial nada más es tema de 1 a 3, ¿no? Todo lo que vimos del tema 4, este tema ya no entra, ¿ok? Este tema no entra en el examen del viernes, acuérdense. Bueno, pues vamos a empezar con lo que sería el inciso A, que son las entidades candidatas. Entonces me ayudan a formar esa lista. ¿Qué entidades proponen? ¿O qué entidades detectaron? ¿O candidatas? Colegio, Colegio, escuela también, escuela, acá en chat dicen escuela, profesor, Departamento. trabajador, profesor, departamento, ¿cuál más me dijeron? área, Trabajador, creo que por ahí escuché. Área. Curso, clase, me dicen acá. Departamento ya lo puso, estudiante, catálogo de carrera, le pongo catálogo, no, de carrera. Los acentos brillan por su esencia, pero bueno. Jefe de departamento, edificio. Ok, muy bien. ¿Alguna otra? Bueno, parece que ya son todas. ¿Alguien propone otra? Bueno, vean que el caso de estudio está bien digerido, ¿no? Está bien organizadito, hasta con numeritos. Ojalá así fuera, ¿verdad? Pero ya lo irán viendo, ¿no? En las prácticas que siguen, sobre todo en las 5 y 6, ya el texto está más rudo, o sea, con un lenguaje que es más natural, ¿no? Y entonces ahí poco a poco ustedes tienen que ir desarrollando las habilidades para hacer esa abstracción, ¿no? Aquí en este primer ejemplo está como que muy digerido todo. Pero ya lo verán más adelante en los ejercicios de las prácticas, ¿no? Los enunciados hay veces que ya no son tan explícitos, ¿no? Hay que hacer una buena abstracción. Ok, otra cosa, ven, ya con lo que aprendieron, ya más o menos creo que su detección de entidades ya es más certera, ya es más atinada, ¿no? Ya no tenemos tantas dudas en cuanto a las entidades, ¿no? Ya hemos aprendido cómo identificarlas, cómo distinguirlas. Vamos a hacer una rápida validación. ¿Habrá duplicados aquí? colegio y escuela. Colegio y escuela son dos cosas diferentes. Más bien nos referimos a lo mismo. No, porque en los primeros puntos dice cada colegio está formado por varias escuelas. Así es, entonces son dos cosas diferentes A lo en este mejor trabajador y contexto. profesor, Ajá, a porque donde un sí profesor es es un trabajador o solo profesores. solo profesor. Entonces, ¿qué nos convendría quedarnos con? Profesor, ¿no? Hablan de que todos son profesores y quitamos a quién? A trabajador. ¿Ok? Otro duplicado ubican. Por ahí hay otro, a ver quién lo encuentra. Hay otro más que ya lo detecté. Entre colegio y escuela. ¿Departamento? Departamento, ¿no? Jefe de departamento en sí también, ¿quién es? Es un profesor, ¿no? Profesor. Ajá. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a, ¿hay alguna entidad que pudiera estar siendo confundida con un atributo? ¿Alguno de estos pudiera ser atributo en lugar de entidad? Colegio y escuela sí se justifican como entidades. Colegio tiene sus propios atributos, escuela también. ¿Qué opinan? De colegio, si ustedes observan, en el caso de estudios sí nos dice, ¿no? Que se guarda qué cosa. Por lo menos el nombre, ¿no? Hay varios colegios. ¿Ok? Que pudiéramos tener el nombre como un solo atributo, pero como hay muchas escuelas,
¿Creen que sea bueno tener un catálogo de puros colegios? De la escuela que almacenamos, aquí sí hay varias cosas, ¿no? La clave, el nombre, el colegio, el director, etcétera. Entonces, este sí se justifica. ¿De colegio qué opinan? Puede quedar un catálogo de colegios para evitar poner los nombres, ¿no? Largos. Entonces, podría ser un catálogo, aunque nada más aquí tendré un solo atributo. Profesor, creo yo que se justifica totalmente. Departamento. Podría ser un atributo. Un atributo departamento. Fíjense, las reglas nos dice que por un lado, una escuela tiene su lista de departamentos. Por otro lado, los profesores dicen que se asignan a un departamento y que cada departamento tiene un jefe. ¿Ok? Cada departamento tiene un jefe y también cada departamento pues debe tener al menos ¿qué otro atributo? Áreas. El nombre del departamento, ¿no? Se Y clasifican. ajá, y a tener el nombre y a su jefe, pues ya aquí ya, ¿cuántos atributos ya llevamos? Ya van 2, ¿no? Entonces se justifica uno como entidad. Pues sí, ¿no? O sea, el simple hecho de decir quién es el jefe de departamento y qué nombre tiene, y aparte vean, se está asociando con varias entidades, con escuela y también con el propio profesor, ¿no? Entonces se justifica como una entidad. Sí, sí, es importante, que esto ya les quede claro, ya no deberían de equivocarse en cuanto a detección de entidades, ¿no? En teoría, por eso me estoy yendo un poquito más rápido, pero ustedes díganme si hay alguna duda, la aclaramos. Área funcional, ¿no? Era aquí, el área funcional, vamos a ponerle. Esa área funcional, ¿a qué entidad se estaba asociada? ¿Quién tiene las áreas funcionales? Los departamentos. Ajá, pero ahora, ¿esta qué sería una entidad? Creo que sería un atributo, ¿no? Este más bien es un atributo exacto, ¿no? Nada más nos pide guardar el nombre del área, ¿no? Ok. Pero este atributo, como dice que un departamento puede tener varias áreas funcionales, entonces, ¿qué sería este atributo? ¿O sería una entidad? Multivalorado. Exacto, lo podemos modelar como un atributo multivalorado. ¿Ok? ¿Curso se justifica? Sí, Se justifica, ¿verdad? Clase, sí, no, pero Sí, también, porque tiene, ¿qué atributos detectaron de la clase? hora inicio y hora fin. Hora inicio y hora fin, etcétera. Entonces se justifica. Estudiante, pues es de las principales, ¿no? Catálogo de carrera o simplemente, ¿cuál sería el nombre adecuado? Simplemente Carrera. 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 Y también se justifica, ¿no? Un catálogo. O pasa lo mismo. En realidad aquí en las carreras, ¿qué me piden guardar? De hecho, sí, ¿no? Porque tiene sus varios atributos. ¿Cuáles serían sus atributos? Clave, nombre y total de créditos. Clave, nombre y total de créditos, ¿no? Entonces se justifica perfectamente. Aquí otra técnica, si les cuesta trabajo verlo así directo, pueden escribir aquí sus atributos. Entre paréntesis escriben sus atributos y ya pueden ayudarle a distinguir si se justifica o no como entidad. ¿Ok? Y edificio, Sí es entidad. ¿qué atributos tendría? De acuerdo al caso de estudio nos dice que se guarda ¿qué? Su clave y su Su descripción. clave y su descripción. Entonces ya con eso está como entidad. Entonces ahí está, ¿no? Ya tenemos todas nuestras entidades listas. profe, yo tengo una duda. Adelante. Es que hasta el final se mencionan los bonos y dice Ah, que necesitan registrarse el folio, fecha y el monto. También muy, sería una entidad, ¿no? muy bien, ¿verdad? Nos falta esa entidad que como, ¿qué le pondrían? Bono, por ejemplo, pudiera ser, ¿no? Bono. Muy bien, nos faltó esa entidad. De acuerdo.
Listo. Entonces vamos a empezar con la parte del diseño lógico y ustedes a la par van comparándolo con el diseño conceptual. ¿Ok? Entonces, para hacer el diseño lógico, voy a utilizar, dejen abro aquí mi maquinita virtual, RStudio. RStudio es la herramienta que vamos a utilizar para hacer modelos relacionales, ¿no? Creo que aquí ya les expliqué, ¿no? ¿Qué tienen que hacer para instalarla y demás o no? No, ¿verdad? Creo que no. Aquí en teoría, ¿no? Nada más se los comenté en laboratorio. Ok, aquí en su carpeta, a ver, hay un detalle con esta máquina. Necesito, a ver, voy a hacerlo rápido aquí. Ok, a ver, denme un segundito. Necesito aquí cambiar algo. Esta la voy a borrar. Y ahorita la creo rápido. Es que ayer se murió esta maquinita y la tuve que volver a crear, pero aquí en Mint no la generé. A ver, rápidamente la voy a crear. Ja, la puse acá. Ahí se creó acá. Bueno, no importa. Ok. Entonces, en lo que inicia, les explico. Les comentaba, la herramienta que vamos a utilizar es RStudio. Aquí en su Drive tienen en la práctica número 3, no, perdón, en la 4, ¿ok? En la carpeta de prácticas, aquí es donde van a encontrar el software. ¿Ok? Entonces te lo tienen que descargar, no tienen que instalar. ¿Ok? Bueno, ya que tienen la herramienta instalada, aquí en la carpeta de práctica 4, hay un documento que es el previo de la práctica 4. Este documento les dice cómo tienen que configurar la herramienta para que sus diseños nos queden homogéneos. La idea es que nuestros diseños queden, las tablas deben verse así, en mayúsculas, con sus tipos de datos, el constraint not null, la llave primaria aquí en esta parte. Así deberían de verse ya las tablas creadas. ¿Ok? Para hacer eso, pues bueno, aquí pueden seguir, así se deberían de ver ya los modelos, como este ejemplo. ¿Ok? Entonces, antes de hacer su modelo, asegúrense de revisar este documento para que tengan su herramienta configurada, ¿no? Es importante que sus diagramas tengan pues, convención que vamos a usar para que todo se vea homogéneo, ¿ok? Bueno, entonces yo aquí ya tengo la herramienta configurada, entonces vamos a ver acá. No quiero reiniciar ahorita. No me digan que no se expande. No, bueno. Voy a tener que insertar estas cosas. Qué barbaridad. No me acordé de preparar la maquinita para hacer este modelo, pero bueno, a ver ahorita, sí rápido. Se instala esta cosa y reinicio.
Bueno, en lo que arranca, pues vamos a empezar a hacerlo de una forma un tanto manual y ahorita lo pasamos rápido. Aquí la primera pregunta sería ¿con qué entidad inicio? Ya tengo mi lista de entidades y ahora, ¿cuál podría ser un buen punto de inicio para empezar a hacer el modelo? ¿Qué será lo más adecuado? Siempre en un modelo, cuando estemos empezando a hacer nuestros diagramas, lo más recomendable es empezar por aquellas entidades donde todo caso de estudio normalmente podemos identificar una especie como línea del tiempo. Es decir, un inicio donde empieza todo el proceso de negocio, cómo va avanzando el proceso de negocio hasta llegar más o menos a un fin. ¿Ok? Entonces, conviene empezar a modelar las entidades que aparecen al inicio, ¿no? Donde empieza todo el proceso. Porque si tomamos entidades que están por acá, entidades que aparecen hasta la mitad del proceso, estas entidades pueden requerir de otras, ¿no? Entre más avancemos, más relaciones se le van agregando a las entidades. Entonces, es más complicado empezar con una de estas entidades por las dependencias que tiene, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles creen que podrían ser las entidades con las cuales podríamos empezar? Vean su lista, ¿cuál podrían ser las entidades con las cuales podríamos empezar? O sea, ¿con qué entidades empieza todo el proceso? ¿Podría ser profesor? Con la entidad profesor, pero Con colegio y escuela. sí, ¿no? Porque normalmente todo el proceso, sí, desde que se define la escuela tiene edificios, la escuela tiene profesores, la escuela ofrece cursos, estudiantes, se fijan cómo va avanzando el proceso, o sea, de una forma más o menos cronológica. Entonces, convendría empezar pues por colegio y escuela, como comentaban por ahí, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar, ya está aquí ya la maquinita. Entonces voy a abrir RStudio, ya que lo tengan instalado se vería más o menos así. Ok. Esta herramienta me permite crear modelos. Aquí le voy a dar en New, completamente desde cero, como sería en este caso. O inclusive podría hacer ingeniería inversa. ¿Qué es eso de ingeniería inversa? Me da la posibilidad de conectarme a una base de datos y a partir de las tablas que ya estén creadas me puede generar el modelo. O sea, irnos a la inversa, ¿no? De una base de datos que ya esté implementada, puedo generar el modelo. En nuestro caso, pues sería un modelo completamente desde cero. Otras opciones, vean que puedo importar modelos de otra herramienta como es Erwin. Hay otros profesores en la facultad que utilizan Erwin. Si ustedes quieren usar esa herramienta, no tengo inconveniente, la pueden usar. Es muy parecida a RStudio. Erwin y RStudio son como que las herramientas más formales, ¿no? Y las que mejor implementan los estándares, por eso es su uso. Hay otras, ¿no? Hay otras que hasta corren en Linux, pero el detalle es que no son tan estándar como estas. Por eso es que estamos utilizándolas. ¿No? En la facultad se utilizan estas dos, es la mayoría de los profesores utilizamos. Entonces, voy a empezar a hacer un diagrama de cero y pues se vería así. Observen que de este lado está la parte lógica, ¿ok? Aquí RStudio maneja dos vistas, la parte lógica y la parte física. La parte lógica se genera un modelo relacional, pero es independiente, totalmente independiente al RDBMS. O sea, este modelo que generemos aquí me puede servir para cualquier manejador, para Postgres, Oracle, MySQL, SQL Server, etcétera. ¿Ok? Ya de aquí se genera un modelo físico. En el modelo físico, ahí sí ya se ponen los tipos de datos propios de cada manejador. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, voy a empezar por la primera que sería colegio. Entonces, voy a agregar una entidad que se llame colegio.
¿Me confirman se ve a buen tamaño o quieren que le aumente un poco más? ¿Sí se ve bien? ¿Sí se ve bien? Dice que está bien aquí. Ok, bueno. Ahora, al darle doble clic aquí, me aparece esta ventanita y aquí podemos configurar los atributos de la tabla. De entrada, lo más importante pues es poner aquí su llave primaria, ¿no? Entonces voy a agregar aquí. ¿Qué atributo dijimos que tendría colegio? Nada más nos hablan del nombre, ¿no? Y que dijimos que sería bueno tener un catálogo. Entonces, si voy a poner nada más el nombre, ¿qué llave primaria debería tener esta tabla? Colegio ID. Una artificial, ¿verdad? Vamos a tratar de homologar todo artificiales para tener el mejor desempeño posible. Entonces vamos a tener colegio ID, ¿ok? Y ahora aquí le decimos que va a ser llave primaria, ¿vale? Y ahora aquí viene la parte de los tipos de datos. Vean que muchos de ellos son los que ya platicamos, pero noten, aquí me pone únicamente los tipos de datos estándar que no son propios de Oracle. Por ejemplo, no veo un number, pero sí está el equivalente en la parte estándar, que sería en este caso un numeric. Y vean que aquí el width sería el equivalente a la precisión y la escala. ¿Ok? ¿Qué les gustaría en cuanto a precisión aquí para un catálogo de colegios? ¿Cuánto estaría bien ponerle de precisión? Un 5. 3, ¿no? Que un 3 está bien, ¿no? Porque ¿cuál sería el número máximo de colegios si le pongo una precisión de 3? 999. Ajá, yo creo que hasta sería 8, ¿no? Habrá de plano 999 colegios, pero bueno, tal vez hasta 2 inclusive, pero bueno, vamos a dejarle algo aproximado, ¿no? Un 3, por ejemplo. Entonces le damos en Add y aquí ya está la llave primaria. Ahora, ¿qué otros atributos dijimos? El nombre. Profesor, pero no en el atributo colegio ID también se tenía que marcar la casilla de Add to Primary Key. Ya la marqué ahorita. Ah, Aquí la marqué y luego le di, a lo mejor no lo alcanzaron a ver. De hecho, aquí se pone el icono, no se lo alcanzan a ver, de la llave. Ahora su atributo es el nombre. Más o menos un varchar de 40 está más o menos bien, ¿no? Ahorita pues vamos a aplicar un poco sentido común, ¿no? En un proyecto final real más bien, sí ya tenemos que tener un poco más de cuidado con las longitudes, ¿no? De revisar cuál es la longitud requerida. Con un 40 a 50 más o menos podría ser adecuado. Entonces le pongo nombre y ya está. ¿Ok? Entonces damos OK y se fijan ya está aquí la primera tabla con el nombre. ¿Ok? Bueno, entonces ahora ¿con qué otra entidad pudiéramos continuar? ¿con escuelas? Escuela, por ejemplo. Entonces recuerden las entidades van en singular, entonces pongo escuela. ¿Quién me ayuda con los atributos de escuela? Inclusive lo pueden ir comparando con su diseño conceptual. Aquí también voy a agregarle una APK artificial. Voy a poner escuela ID. Igual aquí, ¿no? El tipo de dato puede ser un numérico, con un 3 es suficiente. Lo agrego como parte de la llave primaria. ¿Qué atributos tiene escuela? Clave y nombre. Clave y nombre. Entonces le ponemos la clave. ¿Cuánto pudiera ser una clave de una escuela? Haz a suponer que tiene como 8 caracteres más o menos, ¿no? 7, 8 caracteres. No son muy grandes las claves normalmente. ¿Ok? Vean que por default la herramienta ya configurada está como not null. ¿Ok? Aquí hay que tener cuidado. Si alguno requiere ser nulo, lo cambiamos. Clave, ¿qué otra me dijeron? El nombre. Nombre de la escuela. Ok, aquí lo estoy haciendo un poquito rápido, pero ustedes, bueno, ya después con calma tienen que ver bien el tipo de dato, ¿no?
¿Algún otro? Parece que son los únicos dos, ¿no? Ahora, hay una relación, ¿no? Entre colegio y escuela. De acuerdo al enunciado, ¿qué relación hay? ¿Cómo serían los enunciados de aquí para ligarlas? ¿En un colegio qué? Un colegio está Está formado por formado por varias varias escuelas. escuelas. Por varias escuelas y una escuela pertenece a A un colegio. un colegio. Es una relación de qué tipo? Uno, muchos. Uno a muchos. Déjenme cambio aquí la anotación. La anotación va a ser, fíjense, para cambiar la anotación le dan clic aquí en este icono que dice Diagram and Object Display Options. Les dan aquí. Y aquí hay una pestaña donde dice Relationship. Y aquí pueden elegir Crowsfoot. ¿Ok? Todo esto viene explicado en ese documento previo que les platiqué. ¿Ok? Entonces, ¿en qué tabla me quedaría la llave foránea? En escuela. Escuela. Ajá, un colegio está formado por varias escuelas, entonces pongo, fíjense, aquí están los iconos para los tipos de relaciones. Si fijan, dice identificativa, no identificativa, opcional, obviamente una identificativa siempre es obligatoria, pero en una no identificativa puede ser opcional o puede ser obligatoria, ¿no? En este caso debe ser obligatoria, ¿no? Un colegio está formado por varias escuelas. Entonces hago clic en la tabla padre y luego hago clic en la tabla hija. Y ya tengo aquí la foránea. ¿Ok? Ahora, las cardinalidades. De una vez vamos a verlas. ¿Qué cardinalidad tendría que poner aquí? Este se lo tengo que poner como un texto. Entonces hago clic aquí en el icono del texto. ¿Y cuál sería la cardinalidad? ¿Un colegio qué? Está formado por mínimo Una una escuela escuela, máximo de máximo muchos. en escuelas. No sería uno o muchos. Y del otro lado, ¿qué me quedaría? Uno. Una escuela pertenece mínimo a Un colegio. Un colegio. máximo Máximo un Colegio. un colegio. ¿Ok? Entonces me quedaría de esta manera. Ahora aquí nada más hago ajusto la anotación, ¿no? Porque del lado de escuela, en lugar de tener el círculo en la pata, si lo ven, debería de ser ¿qué? una línea. Una línea, ¿no? Eso lo puedo cambiar aquí si le doy clic a la relación. Aquí viene la cardinalidad. Se fijan, dice cardinality. Entonces aquí sería one to one or more, que es la que necesito, ¿no? One or more, o sea, uno o más. Entonces selecciona esta y ya me pone aquí la línea. Vean que me pone la P como si fuera idéfono X, pero bueno, aquí pues no es tan precisa la herramienta, ¿no? Esta P se utiliza más cuando es idéfono X, pero bueno. Entonces ya nos quedaría aquí estas dos. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí porque ya son 8:50 y vamos a poner rápidamente el quiz. Y pues ya nos vemos la siguiente clase. ¿Les parece? Entonces, de favor, abran su herramienta, el Classroom, y voy a dar de alta ahorita rápidamente el quiz. Y para que se unan. Profe, Mande. del ejercicio yo tenía una duda del diseño, bueno, del primer diseño, el relacional, ¿Qué ejercicio? del que estamos viendo. Si quieres, lo revisamos la siguiente clase, ¿no? Vale, Apenas lo estamos empezando. Si quieren, lo vemos la siguiente clase para ya no sí, quitarles profe. tiempo con lo del. Gracias. Ok. Vamos a hacer esta. Este es el tema 3. Entonces es un test. Asignamos clases. Sería del 16 y del 10. Entonces es tema 03, es el 1.
Ok. Listo, entonces váyanse uniendo, por favor. Me dice Carlos que si les puedo decir lo de las respuestas, les digo la siguiente clase, porfa, ¿no? Acuérdenme la siguiente clase. Ok, ya se están empezando a unir. La siguiente clase, acuérdenme para que les muestre lo de las respuestas, que realmente es nada más irse ahí a Classroom, donde tienen la tarea ya marcada como entregada. Ahí les aparece un link. Usted, si le dan clic a ese link, ahí les lleva a donde ahí van a poder visualizar las respuestas. ¿Ok? Entonces, en la parte de Classroom, donde les aparece la tarea como entregada, ahí le dan clic y ahí deberían ya de verla. Pero si no, de todas formas, me recuerdan la siguiente clase. ¿Ok? Ok, va en 32, tengo ahí 40, casi ya. Bueno, entonces ya lo voy a iniciar. Dice que nunca le han aparecido a Humberto memes. ¿A alguien sí le ha aparecido a los famosos memes? ¿O a nadie? A mí sí. Sí, dicen algunos que no. Bueno, no se pierden de gran cosa, los memes están todos chafas, pero bueno. Este, no la habilité. Según yo estaba por default, pero bueno. Si no, para la siguiente los habilito. Bueno, ahí va el quiz. Entonces ya nos desconectamos y nos vemos el siguiente jueves, la siguiente clase. Bueno, échenle ganas, ¿eh?